Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre, les saluda Francis Martínez y les doy la bienvenida a esta emisión en donde vamos a conocer un poco más de cerca la situación de la atención médica que se le está brindando a los mexicanos en lo que va de esta administración. Y para ello hemos invitado a Janet Oropesa. Ella es investigadora de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, una de varias organizaciones que han presentado un estudio pormenorizado sobre el número de atenciones médicas que han recibido los mexicanos y cómo una creciente preocupación en torno a la transparencia con la que el gobierno está brindando esta información está impidiendo que se pueda evaluar correctamente si se están teniendo avances en materia de atención médica o no. Janet, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que Fundar, junto con otras organizaciones, han señalado recientemente que de manera preocupante no existen datos de acceso público que permitan ver cómo se está atendiendo a los mexicanos en este esquema de IMSS Bienestar, que es una de las políticas más ambiciosas que que presentó en su momento el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado profundizando la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que podríamos decir en torno a este reporte reciente que ustedes han presentado con estos datos y cuáles son algunas de las líneas que nos alertan sobre la situación al respecto? Muchísimas gracias. Mira, en primer lugar hay que decir que el sistema de salud en México pues muestra bastantes signos de crisis desde hace varios años. O sea, que no es un problema nuevo, eso creo que sí es cierto, porque es parte de lo que el gobierno señala. Y digamos, desde que entró este nuevo gobierno en el 2018, planteó como varios cambios al sistema de salud, primordialmente para la población sin seguridad social, que son las personas que no tienen un empleo y entonces no tienen un sistema de pensión o no pueden acudir a las instituciones formales de salud, como el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina. En este gran grupo de población, que son más de 50 millones de personas, se hicieron distintos cambios, ¿no? Se eliminó el Seguro Popular primero, después se creó el INSABI, el INSABI realmente no funcionó y entonces el gobierno decide adoptar el IMSS Bienestar, que era un programa que ya existía, pero que su cobertura era limitada, era un programa que atendía a 12 millones de personas. Y lo que el gobierno dice, bueno, el IMSS Bienestar, convirtámoslo ahora, como tú bien dijiste, en la herramienta o en la apuesta más importante para brindar servicios de salud a la población sin seguridad social, que es la población más pobre, más vulnerable, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que observamos como tres cosas que nosotros podemos alertar, ¿no? Que digo, más que alertar, es como una recomendación que hacemos al gobierno, ¿no? Una que es que después de la pandemia, los servicios de salud, pues obviamente redujeron muchísimo el número de consultas. Eso, una parte sí se puede entender por la pandemia de COVID. Sin embargo, observamos que apenas en mayo el IMSS Bienestar hizo sí, más o menos señaló cuántas consultas tenían planeadas para 2025 y señaló que este año se proponen 50 millones de consultas, ¿no? Si tomáramos en consideración esos 50 millones de consultas en los 23 estados que tienen el IMSS Bienestar funcionando, porque solo está vigente en 23 estados, esas consultas son mucho menores a las que existían. En 2016 hubo 68 millones de consultas, ¿no? Para población sin seguridad social. Obviamente que en ese entonces las proveían los servicios de salud de los estados a través del Seguro Popular, ¿no? Los servicios estatales. Entonces, digamos como que las 50 millones que se proponen ahora en 2025 son muchísimo menores que las que había en 2016, que fueron 68 millones. Entonces, una parte de lo que alertamos es eso, ¿no? Que ya estamos, o sea, 9 años después tenemos cifras que son menores a las que estuvo en su máximo, ¿no? Entonces eso sí preocupa porque pues sabemos que la población requiere servicios de salud. La segunda cosa que nos gustaría alertar es que si bien todas estas transformaciones obviamente tienen consigo que se crean nuevas herramientas, ¿no? Para dar seguimiento a los programas, las políticas, los indicadores de salud,
Realmente el IMSS Bienestar no cuenta con indicadores claros, o sea, que nos permitan saber cuántas consultas se están dando, en qué estados, egresos hospitalarios, a quién se le están dando. Entonces, es muy difícil poder monitorear las políticas de salud si no conocemos esa información, ¿no? Y otra de las recomendaciones es mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque incluso no solo organizaciones, sino cualquier persona que desea ver, oye, cómo está funcionando el IMSS Bienestar, pueda darle ese seguimiento. Y la tercera cosa que hemos estudiado desde Fundar y que también viene en este comunicado que se realizó es la cuestión presupuestaria. México en general destina 3% del PIB a la salud pública, que es muy bajo, ¿no? La recomendación internacional es que fueran 6%. Y cuando ya miramos, digamos, respecto al año pasado, por ejemplo, este año se presupuestan 12% menos en la función salud, me parece, ¿no? En 2025 respecto a 2024 hubo una reducción de 12% en los recursos. Este año vamos a tener 12% menos recursos que el año pasado. Eso se traduce en muchísimos millones de pesos y realmente creemos que sí va a tener un impacto, ¿no? Entonces, también ese es un llamado a que pues se presupueste más recursos, ¿no? Para la salud, pues porque es una de las áreas más importantes del desarrollo social del país, ¿no? Pero digamos, con este recuento que haces, Janet, nosotros podemos ya evaluar un poco el funcionamiento de este IMSS Bienestar. Mencionabas que al menos 23 estados son los que conforman este nuevo conglomerado. Incluso Ujú. recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con pues los funcionarios que comprenden, digamos, esta estructuración del IMSS Bienestar y cómo, digamos, esta especie como de fusión entre el régimen contributivo y el otro, pues parece que, digamos, vino a generar una serie de saturación en la demanda. Digamos, ¿cómo podríamos ya evaluar en términos generales el funcionamiento del IMSS Bienestar? Bueno, mira, el IMSS Bienestar está separado en estos momentos del régimen ordinario. El régimen ordinario es el que tú te refieres, todos los hospitales con los que cuenta el IMSS que se financian con una aportación tripartita, ¿no? Tanto de los empleados como del gobierno y empleadores, ¿no? Entonces, digamos que todas las clínicas que conocemos, unidades de medicina familiar, hospitales regionales del IMSS, permanecen. Y el IMSS Bienestar más bien lo que vino a adoptar era todas las clínicas con las que contaban los estados, clínicas, hospitales, con las que contaban los servicios estatales, que se manejaban mediante el Seguro Popular o mediante los servicios estatales, y los que ya contaba el IMSS Bienestar, que no contaba con muchos, ¿no? Porque te digo, ese era un programa, ¿no? Entonces, el IMSS Bienestar como que adopta toda esta infraestructura que ya existía, que atendía a la población sin seguridad social y como que el gobierno está buscando fortalecerla, ¿no? O sea, por ejemplo, volver a equipar los hospitales, ¿no? Sí está, digamos que la apuesta del gobierno es fortalecer el IMSS Bienestar. Y la forma en que podemos como evaluar, creo que hay dos cosas que pueden ser importantes. Una, comparar cuando no existe el IMSS Bienestar, digamos, los mejores años que se tuvieron de indicadores de salud, pues poder acercarnos a ellos, ¿no? Si bien sabemos que, como te digo, hubo una pandemia los indicadores de salud pues existen, o sea, entonces podemos ver si esos indicadores están mejorando o no. Y la cuestión también presupuestaria creo que sí nos puede dar como mucha luz, ¿no? O sea, si estamos destinando menos recursos, pues obviamente no vamos a tener los resultados que esperamos. Y creo que en ese sentido también es importante pues que el gobierno publicite porque, como dices, tener a lo mejor una línea base, ¿no? De dónde está partiendo el gobierno, o sea, cuál es el diagnóstico del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Nación se señalaba que 154 municipios no cuentan con un centro de salud o una casa de salud o algo. Entonces, por ejemplo, ese es un indicador que puede ser importante y que como ese indicador se publicita, si supiéramos cuáles son esos 154 municipios, creo que unos años después podríamos ver si ya se construyeron esos centros de salud, ¿no? Pero que digamos, esa información estuviera como en indicadores que pudiéramos darle seguimiento, ¿no? Ya sea para tener una línea base, como tú dices, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a empezar, pues, como a medir, ¿no? Los avances del bienestar y también poderlos comparar con lo que existía antes, con a lo mejor años en que pudo funcionar un poco mejor el número de consultas o fue más alto, ¿no? Porque estas consultas de las que estábamos hablando son consultas, pues, digamos, como generales, ¿no? Pero también están, pues, las consultas de especialidad o las cirugías que se tienen programadas, ¿no? Entonces, poder conocer estos datos nos permitiría darle seguimiento al sistema de salud. Y sabemos que hoy en día, pues realmente se muestran bastantes signos como de crisis, de largos traslados, esperas,
si bien en México el derecho a la salud es un derecho que no nos debería costar, pues los pacientes y las pacientes tienen que tal vez poner a veces insumos, ¿no? Cosas que se les piden en los hospitales, ¿no? Para poder dar la atención. Esto que mencionas sigue siendo, digamos, el día a día del sistema de salud público mexicano, estas demoras en la asignación de citas, esta falta de acceso a especialistas, todas las deficiencias de infraestructura que lamentablemente se han hecho virales a través de las redes sociales, donde tanto los problemas de atención de personal como las fallas en la infraestructura, digamos, siguen siendo pues el panorama general que tiene la atención médica en nuestro país. Sí, mira, realmente yo creo que un paso importante que sí tenemos que reconocer es que el gobierno sí tiene, o digamos como que públicamente ha evidenciado esta crisis. O sea, si uno lee el Proyecto de Nación o República Sana, que son los dos documentos que Claudia Sheinbaum en su momento publicitó cuando quería ser presidenta, ahí hay un diagnóstico, me parece, de cuáles son las deficiencias del sistema de salud y se habla justo de el desabasto de medicamentos, los largos traslados, incluso se proponen como algunas medidas que ella quiere implementar, ¿no? Como por ejemplo esto que tú decías, ¿no? De que las personas se empiecen a generar convenios, que las personas puedan ir al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar, dependiendo del que les quede más cerca, ¿no? O sea, como que se dan como que se van a crear estos 154 que te digo, casas de salud o centros de salud en municipios donde no existen, que se van a fortalecer los hospitales. Y realmente son buenas ideas, o sea, yo creo que sí son buenas ideas. Sin embargo, sí necesitamos como que transparencia sobre las acciones, mayores recursos, yo pienso, o sea, no se puede hacer lo mismo con menos recursos, o sea, no se puede hacer más con los mismos recursos. Y como te digo, este año hay 12% menos y sí se necesita un fortalecimiento del sistema de salud. O sea, creo que con lo que tenemos actualmente no vamos a lograrlo, ¿no? Porque por ejemplo, en 2023, 7.5 millones de recetas no se surtieron efectivamente en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, o sea, en las principales instituciones de salud pública formales, ¿no? Para la población formal. En 2023 no se surtieron 7.5 millones de recetas, ¿no? Sabemos que ha habido problemas últimamente en las licitaciones, ¿no? Birmex tiene muchísimos problemas, que es la gran apuesta del gobierno por la compra y la distribución de medicamentos. Entonces, creo que obviamente los esfuerzos tienen que venir desde distintos frentes para realmente fortalecer el sistema de salud, ¿no? Desde los recursos, desde la política pública, y pues sí, digamos, como que con muchísima transparencia para que podamos realmente medir los avances en el derecho a la salud, ¿no? Y que estas acciones que, o sea, de inicio pueden ser buenas, se logren concretar. Digamos, este sería como el escenario para este programa que han denominado Salud Casa por Casa. O sea, se promete, digamos, a la ciudadanía que ahora la atención médica va a ser todavía más accesible, pero digamos, con esta falta de transparencia que tú mencionas de muchos de los indicadores que ya tienen cierta experiencia, digamos, programas como estos siguen siendo como parcialmente viables mientras no se hable del presupuesto, de los recursos humanos, etcétera. Bueno, este es un programa que es piloto por este año. Sí se le asignaron recursos. Y bueno, la idea justamente es como que se pueda brindar atención médica en casa de personas que tal vez no puedan salir, ya por su edad o lo que sea, por cierta condición. Sí se le asignaron pocos recursos este año. Creo que es un programa piloto que en la ciudad medianamente funcionó. Pero como dices, creo que es complicado. Bueno, en ese programa vemos como dos situaciones que creo que es importante atender. Una, que las cargas no se dejen a las familias, ¿no? Porque pues históricamente también en México las cargas de cuidados de las personas que pues ya están, que tienen algún padecimiento, siempre están en las familias, entonces pues evitar que este programa pudiera como perpetuar eso. Y lo segundo, como dices, ¿no? Atender también las causas estructurales, ¿no? Porque pueden irte a visitar a casa y todo, pero que asegurar que las personas que te visiten pues cuenten con los medicamentos, los insumos necesarios para poderte dar una buena atención, ¿no? Porque si no, realmente, pues el programa va a enfrentar como bastantes desafíos, ¿no? Entonces creo que podemos como verlo como algo positivo. Este año se le asignan pocos recursos, pero creo que se pueden asignar más el siguiente año y asegurar que las personas, una de las recomendaciones que hacemos también con otras organizaciones es que se cuenten realmente con estos insumos, ¿no? Que las personas que puedan irte a visitar a casa realmente cuente con estos insumos
y que incluso las propias y los propios profesionales de la salud también cuenten como con prestaciones, como con un salario digno, o sea, que sea como que todo el ciclo de una atención integral, ¿no? Desde la capacitación que tienen los profesionales de la salud, las mejores condiciones laborales y del lado de las y los pacientes y las familias, pues con todos los insumos necesarios. Estamos platicando con Janet Oropesa, y es investigadora de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, una de estas agrupaciones que ha dado a conocer cómo diversos indicadores no se han transparentado y por lo tanto no se ha podido hacer una evaluación real del IMSS, de bienestar y el impacto que tiene en la salud pública de nuestro país. Este tema del presupuesto, que es lo que mencionaban, ustedes hacen una propuesta un poco más dirigida en el sentido de que se requerirían recursos más orientados al tamaño de la población sin seguridad social. Más o menos, ¿qué implicaría esto? Y si pudieras ampliarnos un poco al respecto. Históricamente, digamos, como que esto se puede entender en dos sentidos, ¿no? Históricamente la población sin seguridad social, cuando miramos el presupuesto per cápita, es decir, el presupuesto que tiene una institución dividido entre las personas que son derechohabientes, ¿no? O que van a acceder a los servicios potencialmente, ¿no? Los servicios para población abierta, para la población más vulnerable, usualmente tienen un financiamiento menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, con cálculos que nosotros hemos hecho, Pemex, Marín y la Defensa Nacional son instituciones que tienen muchísimos recursos y poca población, digamos, usuaria. Entonces, ellos pueden tener hasta 26,000 pesos al año per cápita, ¿no? O sea, para atender sus padecimientos, medicamentos que requieran, tratamientos. En cambio, por ejemplo, bueno, el IMSS ordinario estaba en 8,358, ¿no? En el 2024, ¿no? O sea, per cápita el IMSS asignaba 8,358 pesos para cada derechohabiente. Y, por ejemplo, justamente la población sin seguridad social era de 5,382 pesos. O sea, si hay una diferencia, por ejemplo, enorme entre el dinero que tiene una persona que se tiene en la Secretaría de Marina, que son casi 26,000 pesos que se destinan para él o ella, versus 5,382 para personas sin seguridad social, ¿no? Entonces, esto pues tiene una traducción en que obviamente tienes acceso a menos medicamentos, a menos cirugías, digamos, servicios de salud que son de menor calidad que en otros sistemas de salud del propio país, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos es eso, que se tiene que ver cuántas personas tiene el IMSS Bienestar, que son más de 53 millones de personas, su población objetivo, que son la población más vulnerable, o sea, personas que no tienen empleo formal o tal vez que se dedican al campo, ¿no? Eh, o que están en altos niveles de marginación, pobreza. Entonces, estas personas tienen menos recursos asignados, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos es, se necesitan asignar mayores recursos, o sea, presupuestar los recursos del IMSS Bienestar de acuerdo al número de personas que tienen, que son 53 millones, que sí son bastantes. Entonces, más o menos esa es la recomendación que hacemos, ¿no? Que la presupuestación esté de acuerdo al tamaño de las personas y a las problemáticas que también tiene el IMSS Bienestar, porque como te decía, el propio gobierno ha reconocido que el IMSS Bienestar es la nueva apuesta y que se tiene que fortalecer los hospitales, los profesionales de la salud, o sea, que la gente tenga un real acceso a medicamentos, insumos, tratamientos. Entonces, para ello, pues se necesitan mayores recursos, recursos que se hagan dependiendo de las necesidades de las personas y que se transparenten, ¿no? Para que podamos, pues, darle seguimiento a lo largo del tiempo. Pues te agradecemos muchísimo, Janet, la oportunidad de conocer de manera más cercana esta situación en torno a uno de los temas más delicados y que además representan uno de los riesgos más grandes para la población de caer en la pobreza, el tema de la atención médica que puede colapsar las finanzas personales, familiares, mientras este sistema de salud público siga deteriorándose. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con este espacio y abierta la invitación para futuros análisis en torno a cómo cambian precisamente estos indicadores en el tema de transparencia, en el tema de presupuesto, para seguir ampliándolo y dándoselo a conocer al público. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un lindo día. Seguiremos en contacto. Ella fue Janet Oropesa, investigadora de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, quien junto con diversas organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa y Red Juntos contra el Cáncer son parte de estas organizaciones que han hecho este seguimiento. Lamentablemente no hay datos públicos accesibles sobre personas atendidas, qué tipo de atención han recibido
entre otros indicadores. Esto es lo que hemos compartido con ustedes y esperamos en otra emisión seguir ampliando la información. Gracias por su compañía y los esperamos en una próxima emisión.